Ok. Le comentaba Leonid. Voy a compartir pantalla para mostrarles cuál es el error que más vi en, en sus ejercicios. Siempre y cuando ok. Recuerden siempre, a mí de manera muy particular no me gusta trabajar con la malla vista. Siento como que me molesta. O sea, yo siempre la apago. Es opcional, pero a mí siempre me gusta apagarla. Entonces, les decía que cuando creamos el círculo, eso fue uno de los errores que más vi que más personas cometieron. Cuando activamos el comando círculo, ahí está activado y damos un clic, por lo regular es el punto central. ¿Qué pasa? Que tenemos que estar muy claros de si la cifra que le colocamos es el radio o es el diámetro. El error más común fue que recuerden que el ejercicio decía que tenía 80 unidades de diámetro y la mayoría, o no la mayoría, algunos se equivocaron. Y cuando, si se fijan lo que dice la pantalla, dice Specify Radius of Circle, si le pones 80, ahí te va a dar. Entonces el radio, recuerden que es del centro a un extremo del círculo y te va a dar entonces 160 de diámetro. Quiere decir que si el dato que tú tienes es que es 80 de diámetro, tienes que colocar pues 40 de radio. Eso es lo lógico. 40, enter. Entonces nos vamos a acercar. Una cosa que quería mostrarles, ¿saben? Hay unidades que vamos a profundizar bastante, como por ejemplo cuando estemos colocando las dimensiones, yo tengo todo un trabajo para ustedes, para que puedan afianzar el tema de colocar las dimensiones, porque colocar las dimensiones en AutoCAD no es simplemente colocarlas para verlas. Recuerden que cuando ustedes AutoCAD como software, su mayor uso es crear dibujos técnicos. O sea, ese es su fuerte. La idea es que ustedes aquí aprendan a crear los mismos dibujos que ustedes hacían a mano, en la parte técnica, con todos los detalles, todas las dimensiones, toda la precisión, la tienen que aprender a crear acá. Entonces, cuando hablamos de dimensionar un plano, eso tiene vamos a decir, sus reglas que están normalizadas. Y por eso mucha gente me dice, profe, ¿cuándo vamos a poner dimensiones? O sea, no es simplemente ponerlas por ponerlas, tenemos que aprender a colocarlas de forma correcta. Sin embargo, para que ustedes puedan ir, pues, vamos a decir, verificando sus datos, porque eso es algo que es importante que ustedes puedan verificar, que lo que se supone que ustedes pusieron es lo que está en el dibujo. Ustedes pueden ir, por ejemplo, al comando dim, enter, que es un comando que te da las dimensiones. Tú te acercas a los objetos y ella te dice dimensiones que ella tiene como predeterminada. La semana que viene ya yo le voy a explicar cómo dimensionar todo, pero ahora es una forma de verificar rápido. Fíjense que cuando yo me acerco, no sé si lo pueden ver, me dice que tiene un diámetro de 80, pero yo le puse 40 porque le puse el radio. Hasta ahí estamos claros. Sí. Miren, recuerden, ustedes pueden poner las dos valores. Si le activamos nuevamente el comando círculo, vamos a alejarnos de este y a poner otro clic. Ahí me está pidiendo el radio, ustedes lo ven, me dice especifique radio del círculo. Pero si yo lo que quiero es poner el diámetro, entonces lo que tengo es que cambiar el parámetro. ¿Y cómo lo hago? Con el comando activado, siempre que ustedes activen el comando, se verifican en la barra de comandos qué te está diciendo el software.
El software te pone entre corchetes, te dice diámetro. Quiere decir, todo lo que está entre corchetes son opciones adicionales que tiene el comando que tú puedes activar. Entonces, si yo en vez de poner el radio, lo que quiero poner es el diámetro, pues le voy a dar a la D, fíjense, y le doy a Enter. Y si se fijan en la barra de comandos, incluso en el Dynamic Input, lo hace también, me está pidiendo ahora que especifique el diámetro. Entonces ahí ya sí le tengo que decir 80 porque él va a poner el valor del diámetro. Entonces le voy a dar 80, Enter, y ahí está. Si quiero verificar, dim, Enter, y miren cómo veo que tengo un diámetro de 80. Esa era de las cosas que quería pues mostrarles. También yo guardé por acá, déjame ver. Yo guardé unos ejercicios que los tomé como ejemplo para mostrarle algunos errores. A ver si los encuentro. Buen día. Buenos días. Disculpe, profe, ¿ya pasó la lista? No, no he pasado la lista. La lista se pasa al final. Déjame ver si lo encuentro. Yo guardé dos ejercicios. Déjame darle a abrir recientes, a ver si los encuentro. Ahora no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, pero uno de los errores más comunes que vi fue, por ejemplo, dame un segundito, déjenme abrir uno de los archivos que vi por ahí. Parece que yo creo que lo borré todo. Porque saben que tengo que bajar todos los archivos de ustedes y corregirlos. Me parece que los borré. Ok, chicos, los encontré. Los había mandado para la basura. Así déjenme compartir pantalla y mostrárselos. No tengo el nombre de quién es este ejercicio para no, solamente lo copié, no sé de quién era. Ah, bueno, miren, esto es uno de los errores que vi. Esto es, ustedes se fijan que no está totalmente tangente al... Y aquí, por ejemplo, corta y no pega. Este tipo de errores se cometen cuando no usamos
los parámetros adecuados. Recuerden que para nosotros tener precisión en el dibujo tenemos que usar los OSNAP, que es esto que está acá activado. Recuerdan que cuando creamos el círculo, también tenemos que decirle, por ejemplo, tangente, tangente. Recuerden que cuando creamos el círculo, hay varias opciones de datos que tú puedes tener como parámetros para crear el círculo. Y una de ellas es tangente, tangente, radio, el centro. Y entonces esos son los parámetros que debemos usar. Este ejercicio, aparentemente, fíjense que este punto, o sea, recuerden que cuando aprendimos a crear el polígono, lo creamos inscrito o circunscrito a un círculo. Entonces, este polígono, la verdad no sé cómo fue que lo crearon. Lo que pienso por todos los errores de precisión es que lo que hicieron fue tratar de calcarlo sobre una imagen. Eso es lo que asumo, porque también, déjenme confirmar, me parece que el diámetro también es completamente errado. Déjenme confirmar esta parte. Sí, miren, es un diámetro de 994 unidades. O sea, que es algo que no lo crearon dándole, no le dieron datos precisos, no le dieron puntos precisos. Entonces, eso es fatal. O sea, en AutoCAD las ventajas es dibujar de manera precisa. Aquí lo que es más o menos no vale. Tú le das parámetros precisos y eso es uno de los objetivos del software. Tú tener dibujos completamente precisos. Esto no es válido. No sé si me entienden. Hasta ahí estamos claros. Sí. Y déjame ver, había otro, creo, déjame ver si es igual el error de este. A ver. Bueno, este fue, yo puse dos dibujos en diferentes secciones. Hubieron algunas personas que se adelantaron y lo hicieron. No sé si fue que yo no lo oculté para los demás grupos, pero bueno. El caso es que este era otro dibujo. Me parece que el error de este... Ah, sí. ¿Por qué me llamó la atención el error de este? Porque yo no sé de qué forma pasó esto. Miren. Esto que van a ver acá, ¿cómo pasó eso? Yo no tengo idea. O sea, si ustedes se fijan, este círculo es discontinuo. O sea, yo no sé cómo pasó eso. Me parece que lo que me parece también, y fíjense que eso no pega, que la forma en que se creó ese dibujo fue calcada. Es lo único que se me ocurre. No sé qué ustedes creen que pudo haber pasado ahí. Que vino por pieza por separado. Sí, pero una cosa, o sea, increíble. Yo no entendí qué fue lo que pasó ahí, la verdad. Porque no coinciden para nada sus aristas. O sea, los polígonos no se cierran, los círculos no se cierran. No sé qué fue lo que pasó ahí. Porque aparentemente, como tú dices, lo hicieron con elementos separados y obviamente no tienen las dimensiones correctas. Entonces, esto tampoco es válido. Esto tampoco es válido en AutoCAD. La idea es tú poder crear dibujos precisos y que tengan valores precisos. Para eso están las ayudas de dibujo, los datos que tú le das al software. Ustedes ven que cada vez que ustedes activan un comando, él te da muchas opciones. Y pues lo importante es tener dibujos precisos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las líneas ni siquiera son completamente verticales. Cuando tú ves que pasa eso, que tú a nivel visual ves como que la línea tiene una cosita torcida, eso quiere decir que la línea tampoco es vertical. Entonces, esos fueron los errores más comunes del examen. O sea, los quise mostrar para que ustedes simplemente puedan aprender de los errores. Quizás no lo cometieron ustedes, pero es un punto de aprendizaje. Estamos en ese momento de aprendizaje. Yo me reí un poco porque hubo un joven que dijo, profe, y eso solamente nada más. No sé si fue en esta sesión, creo que no. Y
Y yo me reía porque realmente el dibujo era muy simple. O sea, es un dibujo simple, pero a mí me interesaba ver que los comandos básicos que habían aprendido lo aplicaban de forma correcta. Y por eso no me interesaba complicarle mucho más la vida, sino verificar que lo habían hecho bien. Entonces, el Y día de... profe, ¿Sí? ahí también hubo un error que las medidas salieron ampliadas. Él en vez de poner el diámetro puso radio 80. Ujú, exactamente. Y aquí también se ve, obvio, el grosor de esta pieza era 5 unidades. Y si tú, por ejemplo, si creamos una línea, déjame ver, tengo los snap apagados. Hay algo que les quería también decir. Como yo les comentaba, los snap pueden ser molestos dependiendo de lo que tú estás buscando. Entonces, una forma rápida de prenderlos y apagarlos es yendo, si le das OS Enter, automáticamente abre la ventana de Snap. También en Windows hay una forma de darle un clic derecho cuando tienes un comando activado, pero aquí en Mac no me sale. Eh, y aquí entonces lo pones o lo quitas rápido, dependiendo de cómo que te interesa. Ahora mismo yo quiero hacer una línea y no me estaba dando la opción. Entonces le voy a dar a perpendicular y nearest. Ok, entonces ahora sí voy a hacer la línea, simplemente para mostrarles, me parece que esto tampoco tiene las unidades correctas. Mire, dice dos unidades, ¿qué dice? El caso es que el dibujo está totalmente errado. Y por ejemplo, vemos que este grosor de acá debía ser el mismo de aquí, tampoco lo es. Entonces, miren, jóvenes, vamos aprendiendo de los errores y aprendiendo a que Zoom me deje ver lo que quiero ver. ¿Cómo yo quito la pantallita de arriba de Zoom que no me deja ver lo del resto? Zoom, tú puedes quitar. Les decía que aprendiendo de los errores, vamos a seguir pues trabajando. Una de las cosas que quiero eh, que afiancemos el día de hoy son algunas herramientas de dibujo que nos van a ayudar a tener un mejor desempeño. Lo primero que tenemos que empezar a hablar es de unidades. ¿Qué pasa? En AutoCAD, cuando ustedes abren, voy a tratar de abrir un nuevo dibujo. Cuando le dan a nuevo, ustedes siempre se topan con una pantalla que tiene unos templates establecidos. O sea, a mí se me abre así porque estoy abriéndola desde el software, pero cuando tú abres el software de cero, te aparece, a cada uno le aparece una pantalla, ¿cierto? De que aparecen algunos templates. No. Sí, como un inicio, sí. Entonces, miren, hay dos modelos, para decirlo bien, que es lo mismo que templates básicos. Es para comenzar a dibujar en AutoCAD, que es el ACAD DWT y el ACAD ISO DWT. ¿Cuál es la diferencia? El ACAD, cuando tú lo abres, automáticamente él trabaja en unidades de pulgadas. Y cuando tú abres el ACAD ISO, automáticamente él trabaja en unidades de milímetros. Cuando trabajamos de forma, o sea, industrial, la tecnología. O sea, en la industria, esas son las dos unidades que se usan. Se usan o las pulgadas o los milímetros. Obviamente, en los sistemas de unidades, pues tenemos otras unidades, pero estas son las dos unidades básicas que se usan a nivel de tecnología y a nivel industrial. Tú puedes, porque por ejemplo, yo que soy arquitecta por muchos años, trabajé el AutoCAD de manera errada, en el sentido de que yo como lo que dibujaba era espacios y edificios, pues la unidad que yo usaba era el metro.
Pero resulta que mi template estaba en milímetros. Entonces yo tenía que hacer unas conversiones, no a la hora de dibujar, porque a la hora de dibujar usted simplemente le dice a AutoCAD tantas unidades y él te pone unidades, vamos a decir, sin sistema, entre comillas, porque él sí las tiene, pero no, cuando tú estés trabajando en el modelo, él solamente te está poniendo unidades. Entonces tú como le estás dando valores proporcionales, hasta ahí no hay problema. Tú puedes trabajar sin tener en cuenta milímetros o pulgadas. ¿Cuándo se complica el asunto? Cuando usted va a imprimir, o cuando usted va a escalar, o cuando usted ya tiene que tomar en cuenta las unidades para su dibujo o para lo que está haciendo. Entonces ahí sí se complica porque tú no sabes si está en milímetro. Cuando tú pasas a la parte de layout, que tú le pones un tamaño de papel, que le pones una escala del dibujo, y si tú no sabes si son milímetros o pulgadas, pues ahí se te convierte en un problema. Por eso, lo ideal es que sepamos desde el principio en qué unidades estamos trabajando. Y para eso, pues les voy a recomendar que empecemos con Acadizo. Cuando abran un nuevo dibujo, empiecen en Acadizo, que es milímetros. No quiere decir que no puede ser en pulgadas, no hay problema. Cuando vayamos viendo la parte de configuración de impresión, ustedes van a ver cuál es la diferencia. Entonces, eso era un punto que quería aclarar para que comencemos a trabajar de forma, vamos a decir, correcta, porque al final, ¿qué pasa en AutoCAD? Cuando ustedes, por ejemplo, si se dedican a trabajar en el área de diseño, se van a dar cuenta que tenemos muchos bloques, o sea, en el mundo entero existe una cantidad de dibujos que nos pueden servir de referencia, pero si no sabemos cuáles son las unidades, fácilmente copiamos un dibujo de otro archivo y se nos pone grandísimo, o un bloque porque no sabemos, las unidades están aloqueteadas. Eso le pasa a todo el que trabaja en AutoCAD. Entonces, recuerden, en Acadizo, milímetros, acá pulgadas. Si por alguna razón queremos cambiar las unidades, o sea, si abrimos en milímetros y queremos cambiar a pulgadas, hay una opción que podemos usar, que es el comando DWG Units. Desde que escribo DWG, fíjense cómo me aparece en pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, Cuando lo activo, fíjense bien en la barra de comando lo que pasó. Me dice, sí. eh, me dice unidades para longitud y de ahí entre dos cotejos un número 3. Fíjense que en la lista dice 3 milímetros. Recuerden que yo abrí Acadizo, le dije Acadizo abre en milímetros. Ahora, si yo abrí en Acadizo o simplemente DWG Units me permite verificar en cuáles unidades estoy trabajando, porque ahí ya me lo dijo, estás en milímetros. Pero si quiero cambiar las unidades, también tengo la opción. Y simplemente le digo que no, quiero trabajar en pulgadas. Si es pulgadas, le doy 1 y le doy Enter. Entonces, por ejemplo, ahí cuando ya me sigue preguntando cosas, me dice que si quiero el formato de cómo se van a ver las unidades, si es científica, decimal, arquitectural, son las mismas unidades. La diferencia es quizá algunas formas de representación. Le puedo decir decimal, que es como la más básica, 2, Enter. Entonces ahí me está preguntando la cantidad de cifras después del punto. Aquí hay 4 cifras. ¿Lo puedo dejar igual o lo puedo poner en 2? Lo voy a dejar igual. Le voy a dar a Enter. Y luego me pregunta que si quiero escalar
Los objetos, scale objects from other drawings. Yes, no. Que si quiero escalar los objetos que voy a insertar, por ejemplo, si voy a insertar bloques a las unidades que están, le voy a dejar que sí, aunque eso va a depender de lo que me convenga en el momento. Y también aquí me pregunta, esta sí es importante, si ya esto, usted tiene un dibujo hecho, por ejemplo, usted hizo un dibujo y usted quiere que ese dibujo, las unidades los asuma, la asuma como milímetros o pulgadas, entonces ahí usted le da yes or no. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, si los círculos que estábamos dibujando en vez de 80 pulgadas son 80 milímetros, pues tú le das yes para que se adapte a lo que tú estabas haciendo, porque tú puedes cometer el error de que tú estás dibujando algo en milímetros y estaba en pulgadas o viceversa. Entonces ahí tú le das yes. Si no quieres que se adapte, pues simplemente le dices que no. Y ya está, no te hace más preguntas a partir de ahí. Entonces, nada, eso es en cuanto a las unidades. Quería que ustedes estuvieran claros en esa parte. Hoy vamos a trabajar, como les dije, algunos comandos adicionales, o más bien no comandos, sino la parte de afianzar algunos detalles que tenemos que conocer. Para eso, yo no sé, ¿ustedes hicieron ese dibujo? Ese que se ve ahí. Ustedes lo llegaron a hacer, yo no se lo indiqué, pero no sé. Yo estaba tratando Bueno, de hacerlo el sábado. yo lo hice. Ok. Entonces, yo quería, lo que pasa es que hubo algunos dibujos que yo no les indico que lo hicieran. Algunos yo creo que lo hicieron, pero voy a aprovechar para usarlos como referencia para que aprendamos algunos comandos adicionales. Por ejemplo, este que es muy simple, no sé si lo pudieron, yo no se lo indiqué, pero algunos de manera... Lo que pasa es que el otro, el que está más arriba, ese usted lo indicó en el video y en el correo, creo. este, Sí, estaba en... Sí. a ese ustedes sí lo hicieron. Sí, ese sí, el otro no. Ah, ok, ok. Bueno, pues entonces mira, realmente más bien se puede practicar con ella la creación de arcos, que creo que no sé si tuvimos el chance de hablar de los arcos en la clase pasada, pero sí también quería mostrarles, cuando nosotros tenemos en AutoCAD, como les decía, es de precisión y a veces tenemos, este dibujo lo podemos hacer de muchas maneras. Yo les voy a mostrar una manera que se puede hacer con la intención de que ustedes también aprendan otro comando, que es el comando dividir. Creamos un círculo. Una de las cosas, porque vamos por parte, ahora vamos como ya conocemos algunos comandos, ahora vamos a ir asumiendo un proceso de dibujo mucho más consciente. Lo primero que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a un dibujo no es meterle mano y ya, no. Es verlo con calma y ver cuáles son o sea, de manera general, qué es lo que está pautado ahí, qué tengo yo que hacer, verlo de manera lógica, consciente, es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a dibujar como loco. Entonces, cuando vemos un dibujo se ve muy simple. Tú ves que tiene, bueno, tengo un círculo como parámetro, tiene 80 unidades de diámetro, tiene obviamente parte de un punto central y aparentemente lo que tiene son unos arcos que si ustedes se fijan empiezan acá y van incrementando, ¿lo ven? Y van incrementando. Aparentemente, si yo quisiera ver el punto de esos arcos, me parece, si ustedes ven en el eje X, yo tengo ese diámetro dividido en 3 segmentos iguales, ¿lo ven? 3 segmentos iguales. Entonces, como hay múltiples formas de crearlo, yo voy a partir de ese punto. No necesariamente quiere decir que esa es la única forma de crear ese dibujo.
Es una de las formas. Entonces yo voy a crear un círculo que tiene 80 de diámetro, me fijo que dice radio, entonces tengo que ponerle 40. Antes de crearlo, una de las cosas que le puse en la otra clase es que usen las líneas de referencia. Vamos a crear una línea de referencia. El X-line. Vamos a usarla junto con el orto para que sea horizontal, vertical y partir de ella. Entonces voy a crear el círculo, le voy a colocar el centro. Miren ahí, ahí, si ustedes se fijan en los snaps, no me está dando el punto central, sino que me dio la perpendicular, o sea que está desactivado. Le voy a decir que me está pidiendo el radio, le voy a decir 40. Enter. Entonces, ¿qué era lo que le quería mostrar? Voy a crear una línea adicional. Voy a poner las líneas de referencia, las voy a poner de otro color, que eso es parte de lo que vamos a aprender el día de hoy también. A usar las propiedades de los objetos. Para activar, por lo regular las propiedades, la paleta está abierta. Si no la tienen abierta, le pueden dar PR. Un comando activado, me parece, PR, y se activa, lo ven, PR, le dan Enter, y la paleta de propiedades aparece. Ya yo la tenía abierta, lo que voy a hacer es que ellas como que se enganchan en un lateral, las voy a desenganchar para tenerla más disponible. ¿La pueden ver? Sí. Entonces, la paleta de propiedades es súper importante. Es una herramienta que nos ayuda a muchísimas cosas. Porque primero, cuando seleccionamos el objeto, fíjense que él de una vez me dice, ¿qué es ese objeto? Es una X-line. Él me dice qué color tienen, qué layer está. El layer vamos a aprender un poco qué tipo de línea es, qué escala tiene, cuál es el estilo de impresión que tiene, cuál es su grosor y cuál es su nivel de transparencia. Eso el grosor, la transparencia, el plot style, son directamente propiedades para la impresión. Entonces, aquí lo primero que vamos a usar es las propiedades simplemente para cambiarle el color. Algunos de ustedes ya comenzaron a punchar y cambiar colores. Entonces, donde dice color, aquí me dice by layer. Por default, uno trabaja en el layer 0. Y todos los dibujos que ustedes están haciendo están en el layer 0. En el layer 0 usted puede configurarle varias cosas, el color, el grosor, pero como simplemente está en un layer 0 sin configuración, pues está en blanco, no tiene grosor, no tiene nada. Pero yo les voy a decir que me ponga la línea roja, que no la ponga por layer. Las layers son capas, eso es lo que significa layer. Y vamos a estar también aprendiendo un poco sobre el dibujo con capas. Las voy a poner rojas simplemente para poder diferenciarlas. Entonces sobre ella voy a crear una línea con la intención de tener una referencia adicional. ¿Por qué? Porque para eso voy a usar el comando dividir. Recuerden que el dibujo que tenemos acá, yo les dije que tenía unos segmentos, 3 segmentos iguales en el radio. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir esta línea en 3 segmentos iguales. Tengo varias opciones. Puedo decir, bueno, eso tiene 40, si tú divides 40 entre la mitad, ¿te da cuánto? Vamos a ver, ¿cuánto le da? 40 dividido entre 3, me da 13.33333. O sea, me da un número completamente, número exacto. Entonces, para eso, para evitar esa complejidad de yo dividirla yo misma, para eso existe el comando dividir. El comando dividir, lo escribes DIVV, le das a Enter,
te pide que selecciones el objeto que quieres dividir y te pide el número de segmentos en que lo quieres dividir. Le voy a dar 3, le voy a dar Enter. Ustedes no vieron que pasó nada, pero cuando lo que pasa es que el punto está muy pequeñito y se tapa, pero si ustedes se fijan, él me da una referencia de nodo. Cuando yo active el comando línea, me da una referencia de nodo. Y yo puedo simplemente crear una línea de ayuda y para tenerlo ahí también. Y eso me dio 3 segmentos exactamente iguales. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ya teniendo los segmentos divididos, pues entonces lo que comienzo es a crear los arcos. Recuerden que la creación de arcos, igual que la de círculo, tiene un sinnúmero de parámetros que va a depender de la necesidad del dibujo. Por ejemplo, cuando usted activa, este es el comando arco. Cuando usted lo activa, hay una flechita que le despliega una serie de opciones. La que yo voy a usar ahora es la que dice arco, inicio, fin y dirección. Esa es la que yo voy a usar. Voy a usar esa porque yo tengo como referencia en ese dibujo el inicio y el fin del arco y hacia dónde se dirige. Esa es la única información que tengo. Por eso es la que voy a usar. Obviamente va a depender del dibujo que usted está haciendo. Usted va a usar el arco, el centro del arco, depende de la información que usted tenga para dibujar. Señores, yo tengo tanta cosa abierta porque yo tengo las caritas de ustedes, tengo la barra del Zoom, tengo la propiedad por un lado, tengo tantas cosas que no, se me hace un poco complejo el trabajo acá. Vamos a ver. Voy a acercar un poco aquí. Entonces voy a activar el arco nuevamente. Yo creo que a ustedes se les despliega de una forma vertical en la parte de arriba en Windows, ¿verdad? Entonces voy a darle aquí inicio, fin y dirección. ¿Lo ven? Ya está. Voy a activarlo de nuevo. Voy a ir activándolo aquí porque hay siempre que activamos un comando, todas esas opciones que él te da desplegadas acá, te la puede dar la barra de comandos, pero es más complejo. Para este tipo de opciones, yo les recomiendo usar esto que está como, porque incluso de manera gráfica usted puede ver cuáles son las opciones. Inicio, fin y dirección. Profe, no hay una opción en el que el comando se quede guardado, luego usted usarlo ahí mismo para seguir. Sí, tú le puedes dar Enter, pero en el caso de los arcos, él te va siempre a pedir muchos parámetros. Por ejemplo, yo le doy a Enter. Déjenme copiar estas referencias que tengo acá para tener la referencia de la división. Te voy a explicar ahora qué es lo que pasa con el comando arco. Se puede, pero no te guarda la referencia exacta. Inicio, fin, dirección. Entonces ya ahí yo apliqué ese comando. Si yo le doy a Enter, él en automático me aplica el comando, pero yo tengo que darle, te voy a enseñar, mira, inicio. No lo voy a cambiar nada. Y fíjate que me cambió los parámetros porque me está usando otro tipo de referencias.
¿Qué pasa? Yo puedo activar el comando arco y ¿dónde está la barra mía? Espérense, vamos a quitar esto de aquí, a traer la barra por acá. Me está diciendo, ya puedo ir diciéndole los datos en la barra. Dice, especifique el punto de inicio. O me da la opción de centro. Lo que tengo es punto de inicio. Le doy el punto de inicio. Enter. Déjenme ver que la barra no la puedo ver bien. Entonces ahora me está pidiendo el segundo punto del arco, el centro o el fin. Entonces le voy a dar a E. Siempre que voy a decirle al comando qué punto le voy a dar, si ustedes se fijan, lo que está entre corchetes tiene una letra mayúscula. Esas letras mayúsculas son las que me permiten configurar. Le voy a dar a E, que es el fin, Enter. Entonces él me dice especifique el fin del punto. Voy a coger el punto final y ahora me dice especifique el centro o el central point of arc. Sí, especifica el centro del arco. Como yo no tengo ese dato, me dice hold control to switch direction. Entonces voy a hold control to switch direction. O me da otra opción, ángulo, dirección, radio. Le voy a dar dirección. Voy a escribir aquí una vez. Enter. Entonces aquí me da la dirección. No sé si viste que mi proceso es más largo, porque él me está, todos esos parámetros que él tiene, vamos a decir, esas opciones, yo tengo que ir dándoselas y tengo que ir verificándolas. No sé si me entendiste. Entonces, en este caso, entiendo que es más fácil tú simplemente de manera visual ir al icono, ver cuál es la que tú necesitas y cogerla, y él te la da en automático. No sé si me entendí. O sea, todas las opciones, pero cuando tú le das Enter y activa el comando arco de manera automática, tú tienes que ir dándole los parámetros y el proceso es válido, pero para mí es más largo, más tedioso. ¿Me doy a entender? Sí, entendido. Entonces ya aquí sería simplemente seguir el proceso, pero de forma inversa. Me parece que déjenme ver, sí, seguir el proceso de forma inversa, ir creando los arcos inicio, fin, dirección. Ahí se me pasa. Y así sucesivamente hasta completar. Luego que, déjame completarlo. No vamos a perder tiempo. Ustedes ya conocen el proceso. Luego que yo logro mi dibujo, fíjense que hay líneas, estas líneas guías que están ahí y demás. Muchos me preguntaron, profe, le dejo las líneas guías. Miren, los dibujos técnicos se dejan las líneas guías, pero hay que configurarlas para que se vean como líneas guías. Estas líneas grandotas son unas ayudas que no deben quedarse ahí, porque acuérdense que ellas son infinitas, ellas mientras tú estés echando el zoom para atrás, ya se están viendo, ya no tienen fin. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto cuando terminamos el dibujo es limpiarlo de líneas que creé o objetos que creé para referencia. Borrarlos. Voy a borrar esto también. Voy a borrar esas líneas. Imagínense que completamos el proceso. ¿Y qué pasa? Una opción que les doy, porque si se fijan, vamos a ver el dibujo original. El dibujo original tiene unas líneas rojas marcadas que indican que son los ejes centrales. Si se fijan, esas líneas son rayita punto, que son por lo regular el tipo de línea que se usa para indicar ejes en el dibujo. Entonces lo que voy a hacer es, para no dejarlas
X lines puestas, lo que puedo hacer es, una opción, no, es crear un círculo mayor, porque estas líneas sobrepasan el dibujo. Fíjense en el dibujo original. Estas líneas sobrepasan un poco el dibujo porque son líneas de referencia. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un círculo que parta del mismo centro, pero que sea un poquitín mayor para dejar la línea de referencia, solamente para usarlo de ayuda. Lo que voy a hacer es que voy a cortar todo el resto de la línea y aquí tienen que fijarse en algo. Miren, cuando yo selecciono esta línea, me dice, fíjense, en propiedades me dice que es una X-line, ¿verdad? Fíjense lo que va a pasar ahora. La voy a cortar con trim, TR. Voy a cortarlas. Y voy a borrar el círculo que hice de ayuda. Voy a seleccionar esta línea y fíjense lo que pasó. Ahora ella es una línea normal. Se convierte en una línea común y corriente. ¿Lo ven? Entonces, luego que yo tengo esa línea común y corriente, pues si yo quiero llevarlas como es una referencia, lo lógico es que tenga la simbología de línea de referencia. Lo que voy a hacer es que voy a ir en propiedades, con ella seleccionada obviamente, a tipos de línea. En tipos de línea, yo voy a seleccionar la rayita, punto, rayita. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están trabajando por primera vez en el software, probablemente no le aparezcan los tipos de línea. A mí me apareció porque ya yo lo busqué. Cuando no aparecen, porque tenemos una serie de tipos de líneas diferentes, en este listado básico vamos a ir a Manage. Y aquí, fíjense que nada más tengo dash, dot y la línea continua. ¿Cómo yo busco más líneas? Pues simplemente le doy aquí a Load. Y aquí voy a seleccionar la que quiero. Las líneas, por ejemplo, en algunos dibujos mecánicos, la línea de centro son estas. La línea de centro es línea ancha, línea estrecha, línea ancha, línea estrecha. Las líneas de referencia son línea, punto, y así. Recuerden que el dibujo técnico tiene sus normas. Puedo tener líneas, por ejemplo, simplemente las que le dicen hidden, que son las líneas que son del mismo tamaño, pero que son como de proyección, que son este tipo. Vamos a añadir esta. Simplemente la selecciono, le doy a Add y OK. Automáticamente hice ese proceso. Cuando voy a seleccionar el tipo de línea acá, la veo ya puesta. ¿Lo ven? Hidden. Mírenlo ahí. Pero tipo de línea que quiero es esta, es línea punto, línea punto. Entonces voy a seleccionar. Para cambiar las propiedades, selecciono el objeto y le pongo la propiedad por acá. Y ya está. Hasta ahí estamos claros. Sí. Papá. Perfecto. Entonces, chicos, siguiendo con el tema de las propiedades del dibujo, como le dije, esto es súper necesario. Primero porque te da información, segundo porque te permite asignarle características al dibujo. Entonces, hay diferentes tipos, vamos a decir, de propiedades. Si yo tengo la opción de simplemente ponerle color, y vamos a decir tipo de líneas, grosor desde propiedades, pero también tengo la opción de, o sea, AutoCAD tiene muchas formas de llegar a la misma vía. Ustedes van a ver que yo les estoy enseñando una forma y siempre les muestro la que me parece a mí más fácil por las experiencias que he tenido. Pero probablemente en el camino ustedes van a encontrar gente que me dice, ay no, yo lo hago así, yo lo hago asado, y me sale mejor o me sale peor, o ya me acostumbré a hacerlo así. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa?
tenemos la opción de los layers. Los layers, que son, tenemos también una paleta para trabajar con ellos. Voy a sacarla ahora, voy a entrar a la de propiedades. Su palabra original es capas. ¿Por qué? Porque en los dibujos de AutoCAD o gráficos se complejiza muchísimo el asunto. Cuando usted, por ejemplo, trabaja edificaciones, usted tiene lo que son los muros, pero adentro de los muros o al lado de los muros usted tiene que dibujar la parte de los tomacorrientes, la parte eléctrica, tiene los muebles, tiene que mostrar lo que son, por ejemplo, las luces que están sobre los espacios, tiene que mostrar las tuberías sanitarias. Estoy poniendo un ejemplo arquitectónico, pero igual, por ejemplo, si usted está dibujando en el caso de la parte, por ejemplo, mecánica, que usted está dibujando un robot, usted tiene que tener un plano. Ustedes saben que tenemos planos de la parte eléctrica, tenemos planos de las piezas físicas, tenemos líneas de referencia, como les acabo de mostrar, que existen en los planos, tenemos las letras que están sobre el plano, tenemos un sinnúmero de datos que corresponden a diferentes cosas que se mezclan en un plano. Entonces, los layers sirven para uno categorizar esas cosas. Para usted tener una categoría, por ejemplo, de un layer de las dimensiones. Las dimensiones están todas en un layer y usted simplemente las enciende o las apaga según usted quiera. Usted tiene un layer de texto, que hay mucho texto en los planos. Cuando usted tiene que poner datos, usted simplemente los enciende, los apaga, los agranda, los achica, de una forma, si usted trabaja con los layers. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿cómo se crea un layer? Todavía estamos en una etapa muy inicial, pero podríamos decir que tenemos en este dibujo dos layers, que es el layer línea de referencia y el layer objeto, para decir de una forma. Entonces, vamos a crear un nuevo layer. Aquí puede ser que a nivel de imagen ustedes vean estos layers, la ventanita de los layers para ustedes sea un poco diferente, ¿no? Pero en general va a tener las mismas opciones. Usted va a crear un nuevo layer, le voy a dar a New. Siempre hay dos layers que salen por default, que es layer 0 y el layer depth points. Pero si usted va a crear uno nuevo, le da a nuevo layer, le pone nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, a este layer, línea referencia. Enter. En este caso yo puedo a cada layer colocarle un color y colocarle tipos de línea, colocarle diferentes opciones. Le puedo colocar un color. Le puedo colocar grosor a la línea. Déjenme mover esto para acá, para poder agrandar esta ventanita, porque está muy dispersa. Le puedo colocar grosor a la línea. Le puedo colocar el tipo de línea también que quiero. Y hay otras opciones que están para acá, que la vamos a ver luego cuando estemos trabajando las impresiones. Por ahora nos vamos a quedar con el color, tipo de línea y grosor de línea. Esas son como las cosas básicas que podemos poner. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede, cuando usted está trabajando siempre en un layer, que es el layer 0. Entonces, todos los objetos que tú haces van a tener un layer 0. Tú puedes asignarle entonces diferentes layers. Como, por ejemplo, yo voy a escoger esta línea y le puedo decir que se ponga en el layer línea de referencia. Sin embargo,
Vamos a moverlo. Vamos a ver. Yo le voy a decir que se ponga por layer. No sé si me siguen. ¿Me siguen? Sí. Profe, una duda. Esta clase se está grabando. Sí, la estoy grabando. Ok, es para que comparta la grabación porque hay cositas que uno no va a recordar y ahí uno consulta con el video. Sí, claro, claro. Por eso la estoy grabando. Por eso la estoy grabando, chicos. Entonces, vamos a crear otro layer que se va a llamar objeto. Vamos a ponerle objeto. A este layer le voy a poner el color azul. Entonces, este layer voy a seleccionar el objeto y le voy a decir que se ponga layer objeto. Entonces, chicos, por ejemplo, ahora no sé si ustedes pueden ver que el layer objeto es el layer que está activo acá. Ese layer, si voy a crear una línea, es el layer que se está usando para hacer los nuevos dibujos. ¿Lo ven? Sí. Entonces, miren, yo puedo asignarle características a mis dibujos a través de crear layers con características específicas y ir usando ese como referencia o asignar propiedades. Va a depender al final de lo que queramos usar. Para el caso de los layers, yo tengo un videito especial que creé solamente para explicarles cómo crear los layers, cómo asignar los layers, cómo hacer cambios en los layers. Y para esto, para no alargar mucho esa clase, yo se lo voy a pasar ese de manera particular para que ustedes lo practiquen. Entonces, sí quiero antes de, o sea, eso va a ser, porque a partir de ahora vamos a trabajar con layers. Vamos a trabajar siempre con asignándole por lo menos layer objeto, layer línea de referencia y cuando comencemos a trabajar las dimensiones y el texto también le vamos a asignar un layer especial a cada uno. Entonces, antes de concluir la clase, sí quiero mostrarles algunos comandos adicionales que son muy útiles y que no hemos utilizado. Uno de estos es el comando filet, que está por acá. Ese está en la barra de Modify, ¿lo ven? Ese es el icono. Tiene como dos rayitas, un arco, dos rayitas. También se activa en el menú desplegable Modify. Se llama filet, está por acá, ¿lo ven? Entonces, ¿para qué sirve filet? Cuando yo tengo dos líneas rectas, déjenme trabajar en el layer 0. Voy a poner dos líneas rectas random, o sea, no le voy a poner. La idea de filet es poder unir dos líneas con un ángulo específico o con un arco específico. Tengo ahí dos líneas random. Le doy a filet, el comando corto es F
F, Enter. Y fíjense, automáticamente él me dice, selecciono el primer objeto. Lo selecciono. Cuando selecciono el segundo objeto, fíjense que él me une las dos líneas de una forma. Le voy a dar el segundo objeto y me la une. ¿Qué pasa? Voy a acercarme para que ustedes vean lo que pasó. Las líneas se unieron, pero hay un arco entre ellas. Yo puedo tener un arco con un radio específico que las une o puedo tener simplemente un ángulo a 90 grados. Voy a darle para atrás para hacerlo a 90 grados. Le doy a Fillet, F, Enter. Me dice que selecciono el primer objeto, lo selecciono. Y luego, no sé si ustedes están viendo mi barra de comando, yo no la estoy viendo porque el zoom me la tiene tapada. Vamos a verla, ok, ahora sí. Entonces, fíjense que me dice, me da la opción de radio. Me dice, seleccione, cuando le digo radio, si le digo 0, ok, se me desactivó. Fillet, Enter. Selecciono el primer objeto. Selecciono el segundo objeto. Ahí me está dando un radio que realmente no sé cuál es. Déjame ver. Le voy a dar radio. Un radio de 10. ¿Lo vieron? Que me dio la opción. Yo le voy a decir radio 0. Enter. Y entonces ahí me voy a acercar a la esquina para que ustedes vean lo que pasó. Ahí me da me une las líneas con un radio de 0, que es lo mismo que a 90 grados. ¿Me doy a entender? Es importante que entiendan que el Fillet lo que hace es unir dos líneas a través de tú darle un valor de radio. Entonces, si le doy un radio 0, simplemente ellas se van a unir de forma lineal. Y si le doy un valor de radio, por ejemplo, voy a darle nuevamente Fillet, voy a indicarle radio, F, Enter. Selecciono el primer objeto. Le voy a dar el valor de radio. Ahí está en radio 0. Le voy a decir radio 30. Enter. Cuando seleccione la otra línea, fíjense lo que pasó. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Entonces, por eso es por un lado Fillet. Otra cosa que quiero mostrarles, que es bien útil ahora que vamos a ponerle propiedades a los objetos, es Match Properties. El Match Properties es como aquella, ¿cómo se llama? La brochita que la usamos en otros programas, que es simplemente ponerle una propiedad que tiene un objeto a otro. Esta se activa dándole a MA Enter, miren la Match Properties. Y por ejemplo, ustedes en mi pantalla pueden ver todo lo que Zoom tiene arriba, ¿no? ¿Verdad? Ustedes nada más ven el AutoCAD. Por ejemplo, si yo selecciono, yo le activé el Match Property, voy a seleccionar esta línea y le voy a poner las propiedades de esta. ¿Lo vieron? Repito, Match Properties, MA Enter, selecciono la línea o el objeto que quiero tomar las propiedades. Con esto yo le comparto las propiedades que yo le indique, ya sea por color o por properties o por layers. Yo se la comparto al otro objeto. Selecciono el dato y luego se lo pego al objeto que quiero. Le doy a Enter y ya está.
Este es un comando importante cuando trabajamos el tema de las propiedades, porque vamos a tener ahora tener objetos clasificados que tenemos que darle las mismas propiedades. Hasta ahí estamos claros. Sí. Profesora. Entonces, otro puntito que importante, le he dado varios comandos que les quería mostrar, es el comando join. B, enter. Fíjense que ustedes cuando hicieron, déjame desactivarlo. Esto es un arco y esto es una línea separada. No sé si lo notan, pero mi programa está un poco lento. Ahí yo tengo 3 objetos separados, ¿lo vieron? Un arco y 2 líneas. Si yo quiero que esto funcione como un solo objeto, yo lo puedo unir con el comando join. J, enter, y me pregunta que cuáles son los objetos que quiero unir. Los selecciono todos, le doy a enter. Cuando yo los vuelvo a seleccionar, fíjense que ya ellos se comportan como un solo objeto. Pero imagínense que es lo contrario, que yo los uní o que simplemente yo quiero separarlos. Entonces voy al comando explotar, que literalmente es explotar. Le doy a X, enter. Voy a seleccionar el objeto, le doy a enter y miren lo que pasó. Ellos se volvieron a dividir. ¿Lo ven? Entonces, para unirlo, uno lo selecciona y le da enter y después para dividirlo. Para unirlos, tienen que activar el comando. Para unirlos, baja el comando join. Ese comando join está por acá. Me parece que es este. Míralo ahí, join. En Ok. la barra de modify. Se llama join. También lo encuentras aquí en modify. Está join, míralo ahí, lo activas. Cuando lo activas, él te pregunta cuáles son los objetos que quieres unir. Entonces tú le seleccionas los objetos que quieres unir. Y vamos a seleccionar este que no está por aquí. Le voy a dar a enter y fíjense qué pasa. Fíjense, les hice un error a propósito. Yo seleccioné este, pero él solo me une los objetos que se tocan, que tienen una relación, vamos a decir, tocándose, y se convierten en un solo objeto. Si yo los quiero separar, fíjate, cuando yo selecciono, se selecciona como un solo objeto, pero ahí habían 3 objetos, habían 2 líneas y un arco. Si yo los quiero separar, entonces lo que tengo es que usar el comando explode, que es este que está por acá, no sé si lo ven, ese explode. También está en la barra de modificación por acá arriba. Modify, explode. ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. ¿Ustedes lo ven? A mí se me perdió. Bueno, está en esta, se supone que está acá en Modify, está por aquí, lo ven en el icono, pero también lo activan de forma rápida con X, Enter. Fíjense cuando doy a X, aparece la comando Explode, Enter, selecciono el objeto, le doy a Enter y ahí se separa. Mira, tengo un arco, tengo una línea y tengo otra línea. Entonces, esos eran algunos de los truquitos de modificación que debemos ir implementando en nuestros procesos de dibujo. ¿Qué van a hacer ahora? Van a crear van a hacer una tareita, les voy a indicar, van a hacer, hay un dibujo que está en la plataforma. Me parece que los ejercicios eran este, fundamento de CAD, ejercicios. Me saco. Ustedes van a hacer un ejercicio ahora.
Esa va a ser su tarea. Yo se la voy, déjenme ver, es aquí. Ah, ok, es este. Ustedes van a hacer este ejercicio, el ejercicio B05 y el B06. Entonces, fíjense que estos son ejercicios con una complejidad mayor de uso de algunas herramientas. Ustedes ahí van a usar círculos, arcos, fortes, líneas de referencia. Aquí tienen que usar el círculo, tangente, tangente, radio para unir, por ejemplo, curvas y así sucesivamente. La idea es que creen estos objetos, les dejen las líneas de referencia, pero ya como les mostré, con propiedades indicadas. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios? B05 y B06. Con estos ejercicios vamos a afianzar un poco más los dibujos complejos, ya que básicamente los dibujos mecánicos, que son lo que ustedes probablemente muchos aspiran a diseñar, pues requieren mucho de estos elementos, de usar radios, curvas y referencias de guías. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, sí, estamos aquí. Ok, entonces voy a parar el video ahora mismo para no hacer esto tan extremadamente largo.